Mi padre me abandonó toda mi vida por mi hijastra, pero cuando ella eligió la fecha de mi boda a propósito y él la escogió a ella, lo eché de mi ceremonia y ahora toda la familia quedó destruida. Tengo 28 años, soy periodista freelance, y honestamente necesito sacar todo esto de mi sistema porque lo que pasó en mi boda hace 6 meses, literalmente me ha tenido en terapia desde entonces. La cosa es que siempre supe, o sea, siempre en el fondo supe que no era la prioridad de mi papá, pero supongo que una parte de mí pensaba que cuando llegara un momento realmente importante, ya sabes, como tu maldita boda, las cosas serían diferentes. Spoiler alert, no lo fueron. Y de hecho fueron peor de lo que pude haber imaginado. Déjame retroceder un poco porque esto viene de mucho antes. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 16, y fue un desastre, pero también fue como, bueno, al menos ya no tienen que fingir que se soportan. ¿Me explico? Mi mamá se quedó conmigo, mi papá se mudó a un apartamento como a 20 minutos, y al principio todo parecía relativamente normal, considerando las circunstancias. Él me recogía los fines de semana, íbamos a comer, me preguntaba por la escuela, ese tipo de cosas. Pero entonces, y esto pasó literalmente menos de un año después del divorcio, conoció a mi madrastra. Se llamaba Linda, tenía 2 hijas, Siena que tenía mi edad exacta, tipo nacimos con 3 meses de diferencia, y Sage que era como 2 años menor. Linda parecía súper agradable al principio. La verdad, me caía bien. Sus hijas también parecían normales, y yo pensaba tipo, ok, esto podría funcionar. Pero las cosas empezaron a cambiar casi inmediatamente después de que se casaran. Mi papá empezó a cancelarme planes porque Siena necesitaba esto o aquello. Al principio eran cosas pequeñas, como, lo siento cariño, pero Siena tiene un examen importante y necesita que la lleve a la biblioteca. O, Siena se siente mal hoy, así que mejor nos vemos la próxima semana. Y yo intentaba ser comprensiva porque, bueno, ella también era su hija ahora. Técnicamente su hijastra, pero ya sabes a lo que me refiero. Y además yo no quería ser la típica hija egoísta que no acepta la nueva familia de su padre. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí, pero yo era muy ingenua o muy optimista o qué sé yo. La cosa se puso seria cuando empecé la universidad. Yo estaba estudiando periodismo en una universidad como a 2 horas de distancia. Nada loco. Podía venir a casa los fines de semana si quería. Mi papá nunca vino a visitarme. Ni una sola vez en 4 años. Siempre tenía una excusa. Siempre era algo con Siena. Ella había entrado a la misma universidad que yo. Por cierto, lo cual fue súper incómodo al principio. Pero básicamente nos ignorábamos la una a la otra en el campus porque estudiábamos cosas diferentes y teníamos grupos de amigos completamente separados. Pero cada vez que yo le preguntaba a mi papá si podía venir a verme, o si quería ir a comer juntos cerca de la universidad, siempre era, ay cariño, es que Siena tiene este evento, o Siena necesita ayuda con mudarse a su dormitorio, o Siena esto, Siena aquello. El momento que realmente lo cambió todo fue en mi tercer año de universidad. Había conseguido esta pasantía increíble. Tipo era en un periódico súper prestigioso, y solo aceptaban a 3 estudiantes de todo el país. Era enorme para mi carrera. 2 semanas antes de que empezara la pasantía, me dio apendicitis. Pero no fue tipo, ay, me duele un poco y voy al doctor. No, fue mi apéndice literalmente explotó dentro de mí, y terminé en cirugía de emergencia a las 3 de la mañana. Fue horrible. Estuve en el hospital como una semana porque hubo complicaciones, infección y toda la cosa, y obviamente perdí la pasantía porque no podía ni caminar bien. Mi mamá estuvo ahí todos los días, mi padrastro también. Mi mamá se había vuelto a casar como un año después de mi papá, y su esposo era realmente un buen tipo. Mis amigos me visitaban, traían flores y globos y todo eso. Mi papá ni siquiera vino al hospital, me llamó, una vez, como al segundo día, para preguntarme cómo estaba, y yo le dije que estaba en el hospital, que había sido una cirugía de emergencia, que había perdido la pasantía por la que había trabajado tan duro. Y él dijo, oh, cariño, lo siento mucho, te veo pronto. Nunca llegó. Nunca. Como 2 semanas después de que salí del hospital, hubo una cena familiar, tipo de esas que mi madrastra organizaba, donde teníamos que ir todos y fingir que éramos una familia feliz. Yo todavía estaba recuperándome, me dolía todo, estaba súper deprimida por lo de la pasantía, pero mi mamá me convenció de ir porque, según ella, necesitaba hablar con mi papá cara a cara sobre lo que había pasado. Así que fui. Y durante la cena, alguien mencionó algo sobre mi cirugía. No recuerdo exactamente qué. Y mi madrastra dijo, oh sí,
Fue tan difícil para todos, especialmente porque pasó justo cuando Sienna estaba pasando por su ruptura con Brandon. Yo me quedé, tipo, ¿perdón? ¿Qué? Resulta que el día de mi cirugía de emergencia, el mismo día que yo estaba literalmente luchando por mi vida en un hospital, Sienna había terminado con su novio de la universidad, y mi papá decidió que ella lo necesitaba más que yo. Se quedó con ella, la consoló, fueron a comer helado, vieron películas, toda la cosa. Mientras yo estaba en una cama de hospital conectada a un montón de máquinas preguntándome dónde estaba mi padre, confronté a mi papá después de la cena, afuera en el jardín, y le dije, ¿en serio? ¿Una ruptura fue más importante que mi cirugía de emergencia? Y él se puso súper defensivo. Empezó con que Sienna estaba devastada, que era una relación muy seria, que yo estaba bien y tenía a mi mamá ahí, como si eso lo hiciera mejor. Como si el hecho de que mi mamá sí actuara como una madre decente significara que él podía simplemente desaparecer. Le dije que era increíble, que siempre, siempre elegía a Sienna sobre mí, y él negó todo. Dijo que lo estaba exagerando, que era injusta. Típico. Después de eso, básicamente reduje el contacto con él al mínimo. Todavía iba a algunas cenas familiares para no causar drama, pero ya no esperaba nada de él. Me gradué de la universidad. Él fue a la ceremonia, pero se fue temprano porque Sienna tenía una presentación de baile o algo así. Conseguí un trabajo como periodista freelance. Me mudé a mi propio apartamento. La vida seguía, supongo. Y entonces conocí a Marcus. Dios, Marcus. Lo conocí en una cafetería hace como 4 años. Él estaba sentado en la mesa de al lado trabajando en su laptop y derramó su café justo cuando yo pasaba y me salpicó los zapatos. Se disculpó como 1000 veces. Insistió en comprarme un café nuevo aunque yo ni siquiera tenía uno. Y terminamos hablando por 3 horas. Es diseñador gráfico, trabaja desde casa, es lo más dulce y paciente que existe. Le conté sobre mi familia, sobre mi papá, sobre todo. Y él nunca me hizo sentir que estaba exagerando o siendo dramática. Solo me escuchó. Nos comprometimos hace como 2 años. Fue perfecto, nada súper elaborado, solo nosotros dos en la playa al atardecer, exactamente como yo quería. Anunciamos el compromiso en una cena familiar, y todos parecían felices, incluso mi papá dijo que se alegraba por mí. Empezamos a planear la boda. Elegimos una fecha, mayo 15, porque era la fecha del aniversario de mis abuelos que ya fallecieron, y quería honrarlos de alguna manera. Mandamos los save the dates como 8 meses antes. Todo bien. Y entonces, como 5 meses antes de mi boda, Sienna anuncia que también se va a casar, con un tipo que había conocido hacía apenas 1 año. Pero bueno, su vida, lo extraño, lo verdaderamente extraño, fue que cuando anunció la fecha de su boda, era mayo 15, el mismo día, la misma fecha exacta que la mía. Y cuando digo que lo anunció después de que yo ya había mandado mis save the dates, lo digo literal, ella sabía perfectamente cuándo era mi boda. Al principio pensé que tal vez era una coincidencia. Tipo, quizás esa era la única fecha que el venue que ella quería tenía disponible, o algo así. Pero luego mi madrastra mencionó casualmente que en realidad habían tenido que pagar extra para asegurar esa fecha específica porque ya estaba semi-reservada por otra persona, o sea, deliberadamente, eligió mi fecha. Deliberadamente, le dije a mi papá, oye, esto es súper raro, ¿no crees? ¿Por qué Sienna elegiría exactamente la misma fecha que yo? Y él se hizo el desentendido. Dijo que probablemente era solo una coincidencia, que había muchas fechas buenas para bodas en mayo. Le recordé que yo anuncié mi fecha primero, que todo el mundo lo sabía, y él solo se encogió de hombros. Pero la cosa se puso peor cuando él me dijo, casi como al pasar, que obviamente él iba a caminar a Sienna por el pasillo, como si fuera lo más normal del mundo. Yo le dije, ¿y yo qué? Literalmente es el mismo día, no puedes estar en 2 bodas al mismo tiempo. Y él dijo, bueno, tu padrastro puede caminar contigo, ¿no? Con ese tono tipo como si fuera súper razonable, y yo estaba siendo difícil, le dije que él era mi papá, que yo lo había pedido primero, que mi boda se había planeado primero, y él básicamente me dijo que Sienna lo necesitaba más porque su papá biológico había muerto cuando ella era pequeña, y este sería un momento súper emotivo para ella. No podía creerlo, simplemente no podía. Ahí estaba otra vez, eligiendo a Sienna sobre mí, en el que se suponía que era uno de los días más importantes de mi vida. Lloré, grité, le dije exactamente lo que pensaba de él y de sus prioridades, y él solo siguió con que yo estaba siendo egoísta, que necesitaba entender que Sienna también era su familia, como si yo no lo supiera, como si ese no fuera exactamente el problema. Mi padrastro, que se llama Tom por cierto, se enteró de todo esto porque mi mamá le contó.
Vino a mi apartamento una noche, me trajo comida china, sabe que es mi favorita cuando estoy estresada, y me dijo que estaría honrado de caminar conmigo por el pasillo si yo lo quería. Y la cosa es que Tom ha estado en mi vida desde que tenía 17 años. Vino a todas mis obras de la escuela cuando mi papá no podía. Me ayudó a mudarme a la universidad. Me enseñó a manejar con cambios. Es el que me pregunta sobre mi trabajo. Y realmente escucha las respuestas. Es más padre para mí que mi papá biológico ha sido en años. Así que le dije que sí, que me encantaría que él me acompañara. Los meses antes de la boda fueron una locura. Sienna y yo básicamente no nos hablábamos, lo cual era fino para mí. Mi papá seguía actuando como si todo fuera normal, preguntándome sobre los planes de mi boda, pero mencionando constantemente los planes de Sienna también, tipo comparándolos. Mi madrastra intentaba mantener la paz, pero era obvio que ella estaba del lado de Sienna. En todo esto, Sage, la hermana menor de Sienna, fue la única que me dijo en privado que todo el asunto le parecía súper raro, y que ella creía que Sienna lo había hecho a propósito, pero que no podía decir nada públicamente porque la familia se volvería loca. Llegó el día de la boda. Yo estaba en el venue desde las 8 de la mañana, haciéndome el pelo y el maquillaje con mis damas de honor, tomando champán, nerviosa, pero emocionada. La ceremonia era a las 2 de la tarde. A las 12 del día, mi papá aparece en el venue. Simplemente aparece, sin avisar, sin que nadie lo esperara, y pide verme. Una de mis damas de honor vino a decirme que mi papá estaba abajo y yo tipo, ¿qué? ¿Se supone que no está en la boda de Sienna? Bajé, todavía en bata porque ni siquiera me había puesto el vestido. Y ahí estaba él, en traje pero se veía súper mal, tipo despeinado y con los ojos rojos. Me dijo que necesitábamos hablar. Le pregunté qué estaba haciendo ahí. Y él me explicó, básicamente gritando, que Sienna lo había desinvitado de su boda esa mañana, que habían tenido una pelea porque él mencionó que se sentía mal por perderse mi boda, y ella le dijo que si yo era tan importante para él, entonces debería ir a mi boda en lugar de la de ella. Y cuando él dijo que no, que ya se había comprometido a caminar con ella explotó y le dijo que ya no lo quería ahí. Lo corrió. Literalmente, lo corrió de su propia boda. Y entonces, y no puedo creer que esto realmente pasó, me dijo que dado que ya no iba a la boda de Sienna, quería cumplir su deber como mi padre y caminar conmigo por el pasillo. Así, casual. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera elegido la boda de ella sobre la mía en primer lugar. Como si yo fuera su plan B. Le dije que no. Le dije que ya tenía a alguien que iba a caminar conmigo, que Tom había estado ahí para mí cuando él no estuvo, y que no iba a cambiar eso 2 horas antes de mi ceremonia solo, porque Sienna lo había rechazado. Se puso furioso, empezó a gritar que él era mi padre, que era su derecho, que no podía reemplazarlo con Tom. Yo también empecé a gritarle. 11 años de resentimiento y dolor saliendo todo al mismo tiempo, diciéndole exactamente lo mal padre que había sido, todas las veces que me había dejado de lado, todas las veces que Sienna fue más importante. Tom apareció porque escuchó los gritos, y mi papá, Dios mío, mi papá intentó pegarle. Literalmente trató de golpear a Tom, quien solo estaba tratando de calmar la situación. Los groomsmen de Marcus tuvieron que separarlos. Fue un desastre completo. Había gente gritando, mis damas de honor estaban horrorizadas, y yo estaba ahí parada en mi bata sintiendo que mi boda estaba arruinándose antes de que siquiera comenzara. Tuvimos que llamar a seguridad para que escoltaran a mi papá fuera del venue, y él gritaba todo el camino, diciendo que me arrepentiría, que estaba cometiendo un error, que algún día entendería. Me tomó como 1 hora calmarme lo suficiente para seguir con los preparativos. Marcus vino a verme. Sé que se supone que es mala suerte, pero en ese momento no me importaba, y solo me abrazó mientras yo lloraba en su hombro. Mis damas de honor fueron increíbles. Me ayudaron a retocar el maquillaje, me dieron agua, me recordaron respirar. Tom vino y me preguntó si todavía quería que él me acompañara, que lo entendería completamente si había cambiado de opinión dado el drama, pero yo le dije que absolutamente sí, que él era exactamente quien yo quería que estuviera ahí conmigo. La ceremonia fue hermosa. La verdad, a pesar de todo el caos de la mañana, en el momento en que empezó la música y empecé a caminar por el pasillo con Tom, todo lo demás desapareció. Marcus estaba al final del pasillo llorando. Él es súper emotivo, lo amo. Mis amigos y familia estaban ahí sonriendo. Y por unos momentos todo fue perfecto. Me casé con el amor, de mi vida rodeada de gente que realmente me quería y que había elegido estar ahí. Mi papá no estuvo ahí, pero honestamente, en retrospectiva, fue mejor así. La recepción también fue increíble. Bailamos, comimos, bebimos, fue exactamente como habíamos planeado.
Algunos familiares me preguntaron dónde estaba mi papá, y yo solo decía que no pudo venir. No quería entrar en detalles y arruinar la vibra. Mi mamá sabía lo que había pasado, obviamente, y ella y Tom se aseguraron de que yo estuviera bien durante toda la noche. Pensé que eso sería el final, ¿sabes? Pensé que después de la boda las cosas se calmarían y todos seguiríamos con nuestras vidas, pero no. Como una semana después de la boda, mi papá me llamó y me pidió que nos viéramos para hablar. Accedí porque una parte estúpida de mí pensaba que tal vez iba a disculparse, a finalmente reconocer lo que había hecho. Nos encontramos en un café cerca de mi apartamento, y básicamente pasó toda la mentira, reunión diciéndome lo decepcionado que estaba de mí, cómo lo había humillado frente a todos echándolo de mi boda, convenientemente olvidando mencionar que él intentó golpear a Tom, y que necesitaba disculparme con él y con Sienna. Le pregunté por qué demonios necesitaría disculparme con Sienna, y él dijo que porque mi boda había arruinado su día, que ella había estado tan estresada por todo el drama, que su boda no fue tan especial como debería haber sido. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que él era increíble, que nada de esto era mi culpa, que yo no le pedí a Sienna que eligiera mi fecha de boda, que yo no le pedí a él que me dejara de lado toda mi vida. Él solo negó con la cabeza. Dijo que algún día cuando tuviera hijos entendería, y se fue. Ni siquiera pagó su café. Unas semanas después hubo una reunión familiar, cumpleaños de alguien o algo así, no recuerdo exactamente. Yo no quería ir, pero Marcus me convenció de que sería bueno. Intentar mantener las cosas civilizadas por el bien de la familia extendida fue un error. Mi papá estuvo haciendo comentarios pasivo-agresivos toda la noche, tipo, «Oh, qué bueno que Verónica pudo venir ya que está tan ocupada con su nueva vida», o cosas sobre cómo algunos hijos realmente valoran a sus padres. Sienna estaba ahí también, actuando como si nada hubiera pasado, mostrándole fotos de su boda a todo el mundo, que al parecer sí se llevó a cabo. Solo que sin mi papá, su mamá la acompañó por el pasillo. En un momento de la noche, delante de básicamente toda la familia, mi papá hizo un comentario sobre cómo era triste que algunos padres trabajaran tan duro para sus hijos, solo para ser reemplazados por extraños. Lo dijo mirándome directamente. Yo me quedé helada. No sabía si responder o ignorarlo, pero Tom, que también estaba ahí porque mi mamá lo había traído, se levantó y dijo muy calmadamente que tal vez algunos padres deberían reflexionar sobre por qué sus hijos buscan figuras paternas en otros lados. Fue súper tenso. La familia entera se quedó callada, y yo solo quería que me tragara la tierra. Me fui de esa reunión y básicamente decidí que necesitaba distanciarme de todo eso. Empecé terapia, lo cual ha ayudado muchísimo, la verdad. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que no es mi responsabilidad arreglar la relación con mi papá, que él es el adulto y el que tiene que hacer el trabajo si realmente quiere ser parte de mi vida. Hace como 2 meses, una prima me contó algo que honestamente confirmó todas mis sospechas. Al parecer, Sienna le había dicho a varios miembros de la familia que ella eligió mi fecha de boda a propósito, como un power move, porque siempre había sido celosa de mí. Tipo, en su mente yo era la hija biológica y ella siempre iba a ser la hijastra, y quería probar que mi papá la elegiría a ella, lo cual, supongo, lo hizo. Pero aparentemente ahora ella está enojada porque él mencionó mi boda en su día, y eso causó la pelea que llevó a que ella lo echara. O sea, ella básicamente creó todo este drama, y ahora está molesta con las consecuencias. También me enteré por otros miembros de la familia que Sienna ha estado diciendo que yo fui la que causó todo el drama, que yo sabía que ella quería esa fecha, y la tomé primero solo para molestarla, que yo manipulé a Tom para que tomara el lugar de mi papá. Puras mentiras, pero aparentemente hay gente que le cree. Lo cual, honestamente, me dice todo lo que necesito saber sobre esas personas. Hace como un mes tuve otra conversación con mi papá. Esta vez yo fui la que la inicié. Le dije que necesitábamos establecer límites claros si íbamos a tener algún tipo de relación en el futuro. Le dije que necesitaba que reconociera el patrón de comportamiento, todas las veces que me dejó de lado, y que necesitaba una disculpa real, no sus excusas de siempre. Él básicamente me dijo que yo estaba siendo dramática, que las cosas no habían sido tan malas como yo las recordaba, y que necesitaba superar el pasado. Le dije que hasta que no pudiera al menos reconocer mi dolor, no tenía sentido seguir intentando. Él dijo que si así quería ser, que estaba bien, que él tenía otras hijas que sí lo apreciaban. Eso fue hace 3 semanas. No hemos hablado desde entonces. He decidido cortar contacto con Sienna completamente, bloquearla en todo, porque francamente no necesito esa toxicidad en mi vida. Mi relación con mi papá está en un limbo raro,
donde técnicamente no estamos peleados, pero tampoco estamos hablando. Mi madrastra me mandó un mensaje preguntando si podíamos arreglar las cosas, pero yo le expliqué que esto no es algo que yo pueda arreglar, que las acciones tienen consecuencias. Ahora estoy enfocándome en mi matrimonio, en mi trabajo, en las relaciones que sí son saludables y recíprocas. Marcus ha sido mi roca a través de todo esto. Nunca me ha hecho sentir que soy demasiado o que estoy exagerando. Mi mamá y Tom han sido increíbles también. Tengo amigos que realmente me apoyan. Y la terapia. Honestamente, la terapia ha cambiado mi vida. Me ha ayudado a procesar todo esto y a entender que no necesito la validación de mi papá para ser valiosa. ¿Me duele todavía? Por supuesto. Probablemente siempre va a doler un poco. Es mi papá después de todo. Y hay una parte de mí que todavía desea que las cosas fueran diferentes, pero estoy aprendiendo a aceptar que algunas personas no van a cambiar, que no importa cuánto lo desees o cuánto te esfuerces, no puedes forzar a alguien a priorizarte si ellos no quieren hacerlo. Y está bien, o al menos estoy trabajando en que esté bien. Estoy construyendo mi propia familia, la familia que elijo, y eso es suficiente.